Buenas tardes, mi nombre es Reino Roldán, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Firmin Toro, específicamente en el cuarto año. Les voy a hablar en la tarde de hoy sobre la materia Procesal Civil 2 en cuanto a las medidas preventivas de embargo. En cuanto a estas medidas preventivas de embargo, les puedo decir que no son más que prácticas de precaución que adopta el juez con la a instancia de parte con la finalidad de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado ante la sentencia. Estas medidas preventivas tienen unas características y son, como les dije anteriormente, que pueden ser solicitadas por la parte interesada, pueden ampliarse o reducirse, son provisionales, es proporcional y no genera ni causa de daño y perjuicio. También les voy a hablar sobre su clasificación y les puedo decir que hay medidas típicas y medidas atípicas. En cuanto a las medidas típicas, se clasifican en embargo preventivo, secuestro de bienes determinados, prohibición de enajenar y gravar. En cuanto al embargo de bienes, de acuerdo a la opinión de Calvo Vaca, es una medida cautelar dictada por un juez cuya finalidad será asegurar determinados bienes durante un juicio. El secuestro de bienes determinados. Esta medida consiste en el depósito de bienes muebles o inmuebles que forman parte de un juicio con la finalidad de protegerlos de algún daño del que puedan ser objeto. La prohibición de enajenar y gravar bienes, esta medida constituye simplemente una limitación al derecho de propiedad en donde prohíbe su venta o que estos bienes sean grabados, para que de alguna manera se impida traspasar la propiedad, de aquellos bienes que se encuentren en un litigio. Las medidas atípicas. En cuanto a estas medidas atípicas, solamente el tribunal tendrá la potestad judicial de autorizar o de prohibir la ejecución de estos determinados actos. También tienen una clasificación y son asegurativas. Estas están destinadas a garantizar la satisfacción de la pretensión del actor, van referidas a un derecho real o derecho personal a una cosa determinada, o referida a un derecho de crédito, embargo, prohibición de enajenar y gravar. En cuanto a las conservativas, son aquellas que pretenden mantener el estado de una cosa o situación al momento de la demanda. Impiden que las partes innoven en la situación de hecho o de derecho existente al iniciarse la controversia, asegurando así cuál es su retroactividad al tiempo de la demanda. Las medidas complementarias. Señala el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil que el juez podrá o tendrá la potestad de acordar cualquier disposición complementaria para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera decretado. Igualmente, el artículo 591 del mismo Código de Procedimiento Civil concerniente al embargo, establece que podrá ordenar la apertura de puertas o de cualquier depósito recipiente y solicitar cuanto fuese necesario el auxilio de la fuerza pública. Es decir, que el juez también tiene la potestad de usar la fuerza pública para lo que llamamos la fractura de puertas y candados, o depósitos donde se encuentren bienes que se encuentren en el litigio. En cuanto a las disposiciones comunes, se encuentran desarrolladas en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil. Tenemos también, desde el 585 al 607. Y tenemos el decreto de la medida por vía de causalidad y caución. En la medida de causalidad, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil venezolano dispone que se decretarán por el juez solo cuando periculum in mora, se solicita ante el peligro de daño jurídico urgente y marginal, derivado del retraso de la resolución judicial. Cuando se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Esto es el fumus bonis iuris. En las medidas innominadas, el juez deberá vigilar estrictamente los presupuestos del fumus bonis iuris, el periculum in mora y un tercer requisito, el periculum indagni. La finalidad de este poder cautelar general es el aseguramiento del resultado de aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de obligaciones de contenido dineraria o la restitución de algún bien. Vamos a hablar también de lo que es cuando es por vía de caución. Como ya observamos anteriormente, el juez tiene la potestad de otorgar cualquier medida cautelar,
Pero debe hacerse, previo a esto, debe hacerse un análisis exhaustivo a los fines de determinar si están llenos o no los requisitos de la ley para el otorgamiento de estas medidas. Sin embargo, el 590 del Código de Procedimiento Civil establece que las medidas cautelares solo pueden decretarse si están llenos los extremos de ley, cuando se ofrezca y constituya caución o garantía suficiente para responder a la parte. Ahora bien, ¿cuáles son estas garantías? La fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia, la hipoteca de primer grado, la prenda sobre bienes o valores, la consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. Cumplido como fueron sido estas garantías, puede entonces el juez prescindir de estos requisitos previstos en el artículo 585 y decretar la medida cautelar. El procedimiento para fijar la caución es una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absolutoria que haga frente a las responsabilidades por los daños y perjuicios que le puede haber acarreado la adopción de la medida cautelar. La ley no regula la determinación de esta garantía. Su determinación dependerá discrecionalmente del juez. La caución que se expone para obtener la ejecución provisoria de un acto incluye las medidas precautorias. Según lo que emana del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, podrá también el juez decretar el embargo de bienes muebles o prohibir enajenar y gravar bienes muebles sin estar completamente llenos los extremos que exige la ley, siempre y cuando se ofrezca esa caución a la parte contra quien se dirija la medida. Solo admitirá el tribunal la fianza principal y solidaria de empresas de seguro e instituciones bancarias, hipotecas de primer grado, cuyo justiprecio conste en auto o prenda sobre bienes y valores y la consignación de una suma de dinero, la cual sea señalada por el juez. En caso de que el fiador sea un establecimiento mercantil, el juez requerirá que se consignen los balances del contador público de este. Esto es en cuanto al procedimiento para fijar la caución. ¿Cuál es la limitación de esta medida? Pues esta medida tiene una limitación. El juez tiene la obligación de limitar estas medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar la resulta del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientemente señalados con toda precisión. También existe el levantamiento por vía de caucionamiento. Este se encuentra tipificado en el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil. Señala que no se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar o deberá suspenderse si estuvieran ya decretadas o si la parte quien ha dirigido o decretado diere caución o garantía suficiente que las establecidas en el artículo del 590 del CPC. ¿Cuáles son las excepciones? La excepción es que el juez declare insuficiencia o ineficacia de la caución de la parte contra quien se decretó o contra quien se practicó la medida según sea el caso. Podemos leer para ello el artículo 585 al 590 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, las clases de embargo. Cuando hablamos del embargo preventivo, es ese acto judicial que se requiere a través a instancias de parte, en virtud del cual simplemente se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien se obra con el objeto de suspender los atributos de su derecho de propiedad. Es decir, los bienes pasan a un depósito para evitar cualquier enajenación o grabación o traspaso de propiedad de los muebles. Sirven también para asegurar que la parte demandada cumpla con el dinero que se está embargando, o sea, responda con parte de esos bienes. Las características del embargo, bueno, que se dicta en una inaudita parte, o sea, instancia de parte, es infinita, no es absoluta, es condición de existencia de una acción ya iniciada, ¿ok? Simplemente usted está demandando a una persona y es una medida preventiva, por eso es que dice que es condición de existencia de una acción ya iniciada. En cuanto a las características especiales, tenemos también que recae de forma exclusiva sobre bienes muebles, o sea, no te pueden embargar una casa. Recae en bienes que sean de propiedad de la persona contra quien se dirige el decreto, o sea, ellas van a una persona en específico. Usted no puede embargar a cualquier bien mueble por allí si no están en el litigio.
El derecho que fundamenta la acción que ha motivado el embargo debe ser de carácter patrimonial, así se trata de obligaciones de hacer o no hacer, pues es suficiente que ella pueda ser apreciada en dinero. Tiende a garantizar los resultados de un pleito, es decir, que el victorioso pueda hacer valer su derecho y debe ser un derecho por consiguiente que pueda ser apreciado en dinero. ¿Okay? El bien o los bienes embargados no deben ni pueden estar afectados por otras medidas preventivas. Si el bien que se va a embargar es un bien litigioso ya secuestrado, sobre él no puede operar el embargo. Esto es en cuanto al embargo preventivo. El embargo ejecutivo consiste simplemente en la aprehensión por la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos en un depositario para su ulterior venta en un remate a fin de satisfacer el pago en cantidades de dinero ordenado en la sentencia. Es decir, que después que ellos van a remate se beneficia el demandado con el dinero percibido por el remate de esos bienes. En cuanto al embargo ejecutivo, también les puedo decir que hay unos bienes que son inembargables. ¿Ok? Y se consideran bienes inembargables esos bienes personalísimos o de necesidad vital para la subsistencia, como lo son el lecho del deudor de su cónyuge y de sus hijos, la ropa de uso de las mismas, personal y los muebles y enseres que estrictamente resulten o que estrictamente necesiten el deudor y su familia, los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de una profesión, arte u oficio, ¿okay? Los 2/3 del sueldo de pensión que goza el deudor, el hogar constituido legalmente, los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios, que no se trate de bienes de la nación o pertenecientes a la nación, o sobre los cuales la nación tiene un privilegio constituido. El salario, según mandato constitucional, es inembargable, ¿ok? A menos que sea en materia de obligación alimentaria. La forma de practicarlo. Cuando se decreta el embargo ejecutivo, se le pide al tribunal que fije el día y la hora para practicar el embargo preventivo. El tribunal se traslada ese día, llega el juez, el secretario, el depositario judicial, el abogado, el practicante, para determinar el valor de las cosas que van a ser embargadas. ¿Okay? Se determina el valor del objeto a embargar, porque el decreto de embargo va a ser el doble de la ejecución más las costas, que son el 30%, ¿ok? Salvo en los procedimientos de intimación, que el límite es 25%. Los casos especiales de embargo. En estos casos especiales de embargo, la potestad la tiene el juez para ordenar la apertura de las puertas o depósitos utilizando los servicios hasta donde le sea posible, de un cerrajero profesional, de un técnico en apertura de recipiente o de lo que se trate, ¿ok? La forma en que han de realizarse los embargos de crédito, que se efectuará mediante notificación al deudor de crédito embargado en la morada, en la oficina o en el establecimiento de este, o en su defecto, en la presencia de este, mediante notificación al representante legal o judicial de la persona jurídica, si este fuese el caso, o por cualquiera de los directores o gerentes, o por el receptor de correspondencia de la empresa, debiendo contar en todo caso el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona notificada, es decir, debe estar plenamente identificada. En cuanto a materia de sueldos y salarios o remuneraciones a embargar, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 598, establece una escala de acuerdo a conceptos. Sin embargo, el mandato constitucional está por encima del artículo donde establece que el salario es inembargable y se pagará periódicamente y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidades con la ley. Reembargo, traslado o sustitución. Consiste en que sobre un mismo bien o bienes se pueda practicar varios embargos. Es decir, en un embargo posterior, trabado en los mismos bienes que lo habían sido antes y verificado para garantizar un crédito distinto al anterior, de donde se concluye que las siguientes características: la existencia de unos bienes embargados, que sobre los mismos bienes se practique otro embargo que garantice un crédito o deuda distinta a la primera. Por otra parte, el traslado o sustitución del embargo consiste en solicitar al juez de la causa levantar la medida sobre el bien o bienes ya embargados y trasladar la medida de otros bienes que resulten de mayor interés al momento de llevarse a cabo esta ejecución. Límites del embargo. El embargo también tiene sus límites, ¿ok? Y el juez tiene la obligación de limitar las medidas de embargo preventivo a los bienes muebles que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. ¿Okay? En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden a la cantidad acordada para la medida, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolo con toda precisión.
Ahora bien, la autonomía en estas medidas cautelares proviene de que no es un requisito que el solicitante sea, en definitiva, el titular de un derecho subjetivo. ¿Ok? Los cuadernos separados, las medidas cautelares se tramitan de forma independiente a la causa principal mediante cuadernos separados. Dichas medidas pueden decretarse en cualquier estado y grado de la causa. Son inapelables, más sin embargo, pueden oponerse entre las partes o terceros. Oposición de parte. El artículo 602 del CPC, dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si contra quien hubiere ya citada o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien abre la medida podrá oponerse a ella poniendo las razones y fundamentos que tuviera que alegar. En cuanto a la oposición de tercero, el artículo 546 del CPC nos hace alusión sobre la oposición de terceros en el embargo. Se colige que hay dos oportunidades, al momento de ser practicado y después de practicarse, y hasta el día siguiente de la publicación del último cartel de remate. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta oposición? Probar que el solicitante de la medida no ha fundado bien su pretensión en el fumus boni iuri y en el periculum in mora. El afectado demandado solo podría versar para destruir esos supuestos de precedencia. En caso de que la oposición corresponda a tercero para que proceda a la misma, debe contener los siguientes elementos. 1. Que se trate de un tercero que alegue ser el tenedor legítimo de la cosa, que la cosa se encuentre verdaderamente en su poder, que el opositor presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Articulación open legis. Haya tenido o no la oposición de parte, se entenderá abierta una articulación probatoria de 8 días de despacho, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. En cuanto a la decisión, el tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguientes a la expiración del lazo probatorio, que es la oposición de la parte, ¿no? El tribunal sentenciará sobre la articulación probatoria al 9º día de despacho, siendo siguiente vencido del lazo probatorio. En cuanto a los recursos, bueno, de la decisión se oirá apelación en un solo efecto devolutivo, o sea, la oposición de la parte y la oposición de los terceros. En cuanto a las medidas preventivas de embargo, es todo lo que les puedo hablar. Muchas gracias.